Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos una noche más a nuestro curso Estudios sobre la vida de Cristo, iniciando hoy nuestra nueva lección, lección número 11, el texto de los evangelios. Vamos a tocar un tema que es un poco técnico en su contenido, pero sumamente necesario en un mundo, en una sociedad donde se está negando la veracidad de la Escritura. Así que de entrada debo decir que probablemente el tema sea un poco pesado en cuanto a contenido generalmente, porque pues da muchos datos, muchos nombres, seguramente no vamos a poder memorizar todos esos nombres, no es necesario tampoco, y por esa razón pues puede darse el caso de que nos sintamos abrumados por tanta información, pero hay dos cosas que debemos recordar. La primera de ellas es que siempre al final de nuestros cursos tenemos un material escrito que en él va a estar toda esta información para que la podamos estar repasando, hermano. Yo tampoco me la sé de memoria, yo tengo mis notas aquí frente a mí para poder recordar nombres, fechas y ciertos detalles. Así que de la misma forma, no espero dichoso el que pudiera memorizar todo esto para toda la vida, pero no es necesario y siempre tenemos la fuente de información allí a mano a través del libro de texto. Pero ya digo, otra vez, se da como siempre al final del curso, cuando se termina de diseñar, porque creo que ningún curso que hemos dado aquí ha estado listo antes de darlo, sino que vamos desarrollándolo en la marcha, porque pues esta fue al inicio una iniciativa de estudiar cursos bíblicos que nació así de pronto, la iniciamos rápido y luego, pues bueno, ya le hemos ido agregando toda esta temática de escuela de predicación, razón por la cual lleva ese nombre y pues ha habido que desarrollar. Así que tan pronto termine el curso y terminemos de revisar, editar todo para ponerlo en forma de libro o folleto, pues se le comparte. Así que ninguna preocupación porque no puedan recordar todo. Lo importante ahora es que podamos entender lo que se va a explicar. Y bueno, tienen al beneficio los que están presentes ahora mismo en conexión en vivo de poder preguntar en la sección al final, pero también todos aquellos que, hermanos o no, que quieran hacer preguntas, pueden hacerlo a través de la publicación del video. Abajo va a haber siempre la opción en YouTube de colocar sus comentarios, ahí nos puede hacer preguntas. También al final del video, ahí está mi correo electrónico para que también si desea ser más amplio en su pregunta, en su planteamiento, pues lo puede hacer también por correo electrónico y con mucho gusto le responderemos en la brevedad posible. Sin más preámbulo, entonces iniciamos nuestra lección número 11, el texto de los evangelios. Y para hablar del texto de los evangelios, tenemos que hablar de un periodo muy conocido de la historia secular, uno de los grandes periodos, el Renacimiento. Cuando el mundo finalmente despertó del largo sueño de aproximadamente 1000 años y saltó hacia la brillante gloria del Renacimiento, la Biblia fue uno de los factores principales en este renacimiento de la civilización. El redescubrimiento del conocimiento antiguo a través de los manuscritos perdidos desde hacía mucho tiempo, que habían sido traídos al mundo occidental por eruditos que huían de Constantinopla para escapar de los turcos, iluminó las mentes de los hombres. El emocionante descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón encendió también la imaginación de los hombres y puso a las naciones en acción. Eso sí, fue cuando Martín Lutero se levantó con su Biblia en la mano y desafió al Papa que las almas de los hombres fueron tocadas y la Edad Media ya no existía más. Pero, ¿cuál fue la actitud de los hombres hacia la Biblia? Durante los largos siglos, la Biblia había estado prácticamente perdida para el mundo común, escondidos en iglesias y monasterios. Los preciosos manuscritos estaban cubiertos de polvo y eran poco conocidos o utilizados.
La Reforma menospreció la autoridad del Papa y puso a la Biblia en alto como debe ser, como la verdadera fuente de autoridad en la religión, o por lo menos era la intención que ellos tenían, ya que la Biblia es, como todos sabemos, la palabra de Dios y para ser estudiada con fervor por todos, puesto que está dirigida a toda la humanidad y no solo a estudiosos de un monasterio o de una escuela de predicación o de un seminario teológico. La invención de la imprenta, que es lo que ilustra nuestro punto esta noche, abrió las puertas del conocimiento al pueblo común y colocó la Biblia en manos de cada hombre. William Tyndale, quien sufrió una persecución infinita y finalmente murió mártir por su trabajo de traducir la Biblia al inglés para sus compatriotas, expresó el espíritu de la época cuando declaró con vehemencia que él pretendía que el agricultor común supiera más sobre la Biblia que el ignorante sacerdote con el cual él debatía. Bien, hablemos de la recuperación entonces de los manuscritos. Cuando los académicos comenzaron a rescatar los preciosos manuscritos de la Biblia de sus oscuros escondites, se dieron cuenta con desagrado que los manuscritos pues no estaban de acuerdo. El propio texto del libro sagrado había sido corrompido por los errores de los escribas que lo habían copiado y transmitido a lo largo de los siglos. Pero después de recuperarse del primer impacto, de ese gran susto, los académicos comenzaron con paciente e incansable esfuerzo a recopilar y comparar cada copia disponible de las escrituras, a modo que mediante el estudio más minucioso de todas las copias disponibles, el original pudiera ser restaurado. Esto dio lugar a dos grandes ramas de la ciencia: la baja crítica o la crítica inferior, que se ocupa de estudiar las diferencias más mínimas en el texto y mediante ese estudio microscópico encontrar la lectura verdadera en cada pasaje. La otra rama es la alta crítica o crítica superior, que busca complementar las conclusiones basadas en diferentes lecturas de manuscritos mediante un estudio del significado de los pasajes y ayuda a corregir el texto sopesando las probabilidades del significado. Así que digamos que la primera prácticamente se dedica a determinar cuál habrá sido el más preciso o el mejor texto. Y la segunda va mucho al contenido del texto, el significado del texto y las fuentes de donde vinieron estas copias que llegan hasta nuestras manos hoy. En esta línea también tenemos que hablar de los métodos de escritura, en este caso métodos para escribir o redactar la Biblia. Los primeros esfuerzos del hombre por escribir parecen haber sido, según la historia, haber sido grabados en piedra o enrayados en cerámica. Se usaba una tablilla cubierta de cera o incluso de arena para una escritura temporal. Pero el esfuerzo por producir registros tanto permanentes como convenientes llevó a la invención de un tipo de papel hecho de papiro que crecía en el valle del Nilo y en la llanura de Ule en Palestina. Se cortaban delgadas secciones de esta planta lechosa y se presionaban juntas con la fibra dispuesta en secciones transversales, como los muebles de contrachapado, que son tan comunes hoy en nuestras oficinas y que, bueno, está siendo ilustrado por el fondo que tenemos en la presentación. Este material era demasiado frágil para soportar mucho giro como hojas en un libro y el papiro generalmente se elaboraba en un rollo largo pegando secciones juntas. Ese manuscrito se enrollaba en dos varillas, lo que reducía el desgaste del papiro al desenrollarlo para leer. Y esa es quizás una de las imágenes, como la que vemos en pantalla, con la que estamos muy familiarizados cuando hablamos de los papiros. Ahora, los manuscritos en forma de libros con hojas, los que se llaman códices, bueno, debió estar esa ilustración allí, no está, se hacían a partir de pieles de animales muy
hábilmente preparadas. Pero bueno, la ilustración no es indispensable, lo veremos más adelante cuando hablemos de los códices, porque otra vez, es todo esto que vimos anteriormente, pero ya en forma de libros y en piel de animales. Las pieles de ovejas y cabras se utilizaban para producir estos que también fueron conocidos como pergaminos, y las pieles de terneros muy jóvenes y antílopes le llamaban velum, que eran mucho más fino y duradero. La tinta que se utilizaba estaba hecha de negro de humo, negro de hueso o algún tipo de compuesto vegetal. También se elaboraban tintas rojas, púrpuras o amarillas. Para las plumas se usaban cañas partidas y más tarde plumas de bronce. Hablemos entonces, después de hablar de los materiales con los que y en los que se escribía, de los manuscritos más antiguos. La copia autógrafa de cada evangelio, es decir, la que redactó con su mano el apóstol o el profeta, fue sin duda elaborada con el material más precioso y duradero, pensamos nosotros, el pergamino o vitela. Muchas copias subsiguientes entonces se hicieron de papiro, como vimos en nuestra segunda ilustración. El hallazgo inmensamente importante de un fragmento de papiro del Evangelio de Juan, que data de la primera parte del siglo II, ya ha sido discutido en una lección anterior, John Rylands. Las copias autógrafas, es decir, recuerde, el original escrito por el mismo apóstol o profeta, sin duda perecieron en los primeros siglos y hay pocas posibilidades de que alguna de ellas sea recuperada alguna vez. Hasta el reciente descubrimiento de este fragmento del Evangelio de Juan en Egipto, los manuscritos más antiguos en nuestra posesión eran fragmentos de papiro encontrados en Oxirrincos, Egipto. En cuanto al famoso fragmento de Rylands del Evangelio de Juan, Sir Frederick Kenyon, uno de los más grandes críticos textuales del mundo, escribe lo siguiente, que debió también estar aquí. Pero bueno, voy a leérselo de mis notas. En los años centrales del siglo XIX, si este fragmento se hubiera podido presentar y su fecha establecer, habría creado una profunda sensación, pues habría refutado de manera convincente a aquellos que sostenían que el cuarto evangelio no fue escrito hasta que el siglo II estaba muy avanzado. Ahora vemos que no solo se había escrito, sino que se había difundido a una ciudad provincial en Egipto a mediados del siglo II, lo que contribuye en gran medida a confirmar la fecha tradicional de composición en los últimos años del siglo I. Páginas 127 y 128 de su libro, cuyo nombre traducido al español sería Nuestra Biblia y los manuscritos antiguos. La búsqueda diligente de incluso pequeños fragmentos de copias de la escritura continúa hoy. Muchas veces se dice que uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas ha sido el conocido papiro de Chester Beatty. Este papiro, cuya ilustración también debió estar aquí, ya sé qué es lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa aquí. Bien, retomamos. Problemas técnicos nuevamente con el tema de presentaciones. Aquí estaría el códice. Vamos a repasar aquí brevemente la tablilla de arcilla. Obviamente esta es una imagen moderna, pero representando cómo se escribiría sobre una tablilla de arcilla. Mesopotamia, Siria, estos lugares, Sumeria, se utilizaba este material hace muchísimos siglos. Luego el papiro, que es de Egipto y también de una parte sur de Palestina. Luego los papiros eran enrollados en estos materiales y eran conocidos ya como pergaminos, y el códice, que era en forma de libro. Aquí tenemos el códice sinaítico, que hablaremos de él más adelante. Luego hablamos de los manuscritos más antiguos y citábamos, ya sé por qué no aparecía, citábamos aquí a Sir Kenyon. Entonces, continuando, decía que uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas ha sido el conocido papiro Chester Beatty. Estos consisten en 2 hojas de un códice de Jeremías, 29 hojas de un códice de Ezequiel y de Daniel,
y Esther. El papiro Chester Beatty I tiene 30 hojas de un códice que originalmente tenía 220 hojas y contenía los 4 evangelios y hechos. Los papiros descubiertos consisten en 2 hojas de Mateo, 6 de Marcos, 7 de Lucas, 2 de Juan y 3 de los hechos. Las hojas de Lucas y Juan eran más completas y legibles. No se pueden asignar a ninguno de los grupos o familias de texto que conocemos hoy. Aquí este es el Chester Beatty 3, el que está ahora mismo ilustrando nuestro fondo de diapositiva. Marcos parece estar más cerca del tipo de texto cesariano que el neutro u occidental. Lucas y Juan parecen estar en el neutro y occidental, es decir, en el grupo de papiros que se consideraba más fiable, que se consideraba que de hecho fue el más popular y el más utilizado y del cual nacen nuestras versiones Reina Valera de 1960 y sus predecesores. También en esta línea tenemos que hablar acerca de los manuscritos unciales, que son de los más antiguos, datados de mediados del siglo IV. Los académicos son capaces de fechar manuscritos con un grado de precisión mediante el estudio de los materiales utilizados, el estilo de escritura, el uso de puntuación, el adorno de los manuscritos con letras ornamentadas o pequeños dibujos, y la relación del texto de un manuscrito con otros. Los manuscritos más antiguos estaban escritos en letras mayúsculas, como lo ven en la ilustración, sin puntuación ni espacios entre palabras. Se les llamaba unciales o mayúsculos. Alrededor del siglo IX comenzó a utilizarse un estilo de escritura en cursiva, fluido y en letra larga, como el que tenemos ahora en la ilustración, y los manuscritos a partir de esta fecha se escribieron de esta manera. Estos se llaman cursivos o minúsculos. Poseemos más de 160 unciales y más de 3.000 cursivos que contienen varios libros o secciones de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Kenyon dice que en 1941 había 2.429 cursivos oficialmente listados y que había muchos más que aún no estaban en lista. Otros estiman que hay más de 3.000. Según Kenyon, solo había 46 copias completas del Nuevo Testamento en forma de minúsculos en 1926. Así que imagínense qué diferencia en la cantidad con todos los descubrimientos que hubo mucho después. Los cursivos son posteriores a los unciales. Recuerde, los unciales escritos en mayúsculas, sin espacios, sin puntuación, y luego vienen los cursivos que entonces vienen en letra minúscula toda, no como nosotros escribimos hoy día. Antes era todo en mayúscula primero, luego llegó el tiempo de escribir todo en minúscula y prácticamente 1000 años después se empezó a utilizar ese tipo de escritura nuestro hoy de la primera letra, ponerle mayúscula o a los nombres propios. Bien, el cursivo 1 y cursivo 33, como se les conocen, suelen ser nombrados como los más importantes. El grupo cursivos Ferrar se llama así porque W.H. Ferrar de Dublín los investigó primero y demostró que pertenecían a una misma familia de manuscritos. Es decir, cuando hablamos de una familia de manuscritos nos referimos a que pertenecen a una misma región, con el mismo estilo, con el mismo entrenamiento de los redactores o escribas que hicieron las copias, etc. Ese tema está desarrollado al final de esta lección, casi al final de la lección, pero no voy a meterme allí porque verdaderamente complicaría tratar de explicarlo aquí, por lo tanto lo voy a dejar escrito, es muchísima información y no quiero que por meterme a una situación tan técnica como esa, terminemos olvidando lo que estamos explicando ahora, que es mucho más importante. Bien, vamos entonces a hablar de cuáles son los unciales más importantes. Los unciales más importantes son los siguientes. El Vaticano. ¿Qué son los unciales? Los primeros o más antiguos que estaban escritos todos en mayúsculas. Igual vuelvo a repasar porque es importante que esto lo tengamos muy claro a medida que los vamos mencionando. El Vaticano, que es conocido o abreviado como B. Sí, no,
No tiene nada que ver la B con la V, pero bueno, así está en la crítica textual. Así que cuando ustedes le dicen, según el manuscrito o según B, la traducción, el texto original en este texto es tal cual. B, automáticamente Vaticano. Ah, ok. Verificaron el uncial Vaticano. Ese está en Roma, está hecho de vitela y contiene 1518 páginas de 10,5 por 10 pulgadas de tamaño, con el Antiguo Testamento en griego. La traducción que se hizo por parte de los 70 eruditos judíos allá en Egipto, conocida esta traducción como la Septuaginta, traducción de todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Carece de los primeros, o le faltan los primeros 46 capítulos de Génesis, y le faltan no porque no se redactaron, le faltan porque no llegaron hasta nuestros días. Y también del Salmo 105 al 137. También le faltan las páginas finales del Nuevo Testamento, desde Hebreos 9:14 hasta el final. El otro es el Códice Sinaítico. Ese sí, coincide su designación con su primera letra, la S, y fue encontrado por Tischenford. Yo no voy a tener dificultad para pronunciar estos nombres, pero también los puede luego verificar en el material. En el monasterio, los encontró en el monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí en 1859 y que fue asegurado automáticamente por el gobierno ruso. Después fue vendido por los soviéticos a Inglaterra y hoy día permanece en el Museo Británico en Londres. Es el único uncial que contiene todo el Nuevo Testamento y también tiene gran parte del Antiguo Testamento, la traducción Septuaginta griega. También añade al cierre la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas. Tiene 790 de un total original de 1460 páginas y está hecho también de vitela. 3. El Alejandrino, designado como A, presentado a Carlos I de Inglaterra por el patriarca de Constantinopla en 1628. Contiene casi todo el Antiguo Testamento, la Septuaginta, recuerde, versión griega o traducción griega del hebreo, y también tiene todo el Nuevo Testamento, excepto Mateo 1:1 al 25:6, Juan 6:50 hasta el 8:52, Primera de Corintios 4:13 hasta el 12:6, pero añade también las epístolas primera y segunda de Clemente y tiene 793 páginas. Ahora se encuentra en el Museo de Londres. El cuarto es el Códice Efraími, designado con la letra C y se encuentra en París. Contiene parte del Antiguo Testamento y aproximadamente 2/3 del Nuevo Testamento. Es un palimpsesto. Palimpsesto es que lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero es un manuscrito que con el tiempo se desgastó la letra original y debido a que su material es muy bueno, entonces se decide volver a escribir encima alguna otra cosa. Puede ser que se vuelva a hacer una copia de la escritura, pero muchas veces incluso se utilizó para escribir recetas, instrucciones y otras cosas que no tenían nada que ver con el original, que era sobre la Biblia. Eso ha pasado incluso. La escritura original tuvo que recuperarse, de hecho es el que tienen en la ilustración ahora mismo, tuvo que recuperarse mediante la eliminación química del borrón acumulado. La copia de una obra de Efrem de Ciro fue escrita sobre el original alrededor del siglo XII. Este uncial también está hecho de vitela. El quinto es el Códice Beza, que es designado con la letra D, dado por el teólogo francés Théodore Beza a la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Contiene los evangelios y los hechos, con algunas páginas faltantes, y lleva el texto griego con la traducción latina opuesta. Proviene de principios del siglo VI. Sexto lugar, el manuscrito Washington, designado con la letra W, descubierto en Egipto en 1906 y presentado a los Estados Unidos por Mr. Freer de Detroit. Contiene los evangelios en el siguiente orden: Mateo, luego Juan, luego Lucas
y finalmente Marcos. Pertenece al conocido grupo de manuscritos texto occidental. En el nuevo arreglo de grupos de manuscritos ahora se le llama bizantino, con algunas secciones llamadas alejandrinas y algunas cesarianas. ¿Qué es todo esto? Algo que usted podrá consultar luego cuando tenga el material en mano sobre los grupos de manuscritos. W o Washington solo tiene los 4 evangelios y contiene 187 hojas. Generalmente se considera que es del siglo IV o V. Todo esto lo citamos del libro de Kenyon, nuestra Biblia y los manuscritos antiguos, página 151. Ahora hablemos de un tema que le gusta mucho a los ateos y es el tema de los errores en los manuscritos. Vamos a ver, ¿por qué les gusta mucho? Los manuscritos existentes muestran varios errores en la transmisión, tanto accidentales como en otras ocasiones evidentemente intencionales. Pero estos últimos, los errores intencionales, son muy pocos y son insignificantes. Scribner estimó que hay más de 120,000 lecturas variantes en los manuscritos. El descubrimiento de estas variaciones, como dije al principio de la lección, alarmó inicialmente al mundo cristiano, pero un examen más cercano mostró que la gran mayoría eran asuntos insignificantes de ortografía, transposición de palabras o diferencias representadas en español, bueno, si la traducimos al español como la, y, de o palabras similares en lugares donde no tenían importancia. La mejor prueba disponible para el estudiante no entrenado de la Biblia de que las diferencias de los manuscritos son en su mayoría sin importancia se obtiene de una comparación de las versiones Reina Valera, por ejemplo, en español, y la Biblia de las Américas. La versión Reina Valera se hizo a partir del conocido texto o denominado Textus Receptus. Erasmo había elaborado el texto a partir de los manuscritos griegos tardíos de alrededor del año del siglo XIV. La Biblia de las Américas, en cambio, se elaboró a partir de una minuciosa comparación de todos los manuscritos griegos y versiones disponibles, dando el mayor peso a los grandes unciales, especialmente al texto hebreo de la Biblia hebraica de Rudolf Kittel, junto con los rollos del Mar Muerto, y en el texto griego, en la mayoría de los casos, utiliza la 27ª edición de Eberhard Nestlé, conocido como el Novum Testamentum Grace. A pesar de esto, la comparación del texto de la Reina Valera y la Biblia de las Américas, si usted ve las notas marginales, en gran medida señalan las importantes diferencias entre los manuscritos, mostrará que el texto de los manuscritos tardíos y el de los antiguos son prácticamente idénticos. La mayoría de las diferencias que se ven en la Reina Valera y la Biblia de las Américas, que es la que hemos tomado como muestra, son cuestiones de traducción y no realmente de variaciones textuales. Los manuscritos griegos que usó Erasmo se basaron en el conocido texto sirio, del cual el alejandrino, el códice alejandrino, es el texto, el ejemplo más valioso. El crítico textual Gregory declara que este texto es el texto sirio es el peor que existe, que el códice alejandrino es el peor que existe. Si este juicio es correcto, tenemos entre la Reina Valera y la Biblia de las Américas la variación más amplia que brindan los grupos de manuscritos. Se declara que la Reina Valera se estaría basando en el peor texto, el sirio. La Biblia de las Américas estaría basada entonces en el mejor texto, con una minuciosa comparación de todos los textos existentes y aún así las diferencias resultantes para cualquiera que ha leído ambas versiones pues no son más de las que se pueden ver fácilmente en las comparaciones de estas dos versiones. Las diferencias rara vez son de alguna importancia vital. Verdaderamente podemos estar agradecidos a los escribas dedicados que copiaron el texto sagrado con tal cuidado a lo largo de los siglos. Y para hablar de ellos tenemos que hablar de un hombre muy importante en este trabajo y también en la historia del cristianismo, como lo es Orígenes, el primero y uno de los más grandes de todos los críticos textuales.
Vivió del 185 al 254 después de Cristo. Un repaso de su carrera y un ejemplo de su trabajo ofrecen una visión del campo completo de la crítica textual. Orígenes fue un estudiante tan brillante que fue nombrado director de la famosa escuela catequética en Alejandría, Egipto, a los 18 años, cuando la persecución obligó a los miembros regulares de la facultad a esconderse. La persecución obligó a Orígenes a dejar Alejandría en el 215 después de Cristo. La mayor parte de su vida la pasó en Cesarea trabajando en la gran biblioteca de allí. Día y noche, con una colección de manuscritos de la manera más incesante y meticulosa, trabajó durante años para recuperar, tanto como le fuera posible, el texto hebreo original y el texto de la Septuaginta. Su obra, conocida como la Exapla, es uno de los documentos más extraordinarios en la historia de la crítica textual y ahora lo tenemos en pantalla. Orígenes había estudiado griego y hebreo desde la infancia y era un poderoso maestro de ambos idiomas. El gráfico aquí ilustra la inmensa cantidad de trabajo detallado y minucioso que se requiere en el campo de la crítica textual. Bien, este gráfico aparece en las páginas 62 y 63 del libro que traducido al español sería Introducción al Antiguo Testamento en griego de Suiri. Se construyó a partir de un fragmento de la Exapla encontrado en Milán, Italia, en 1896. El fragmento no tenía la columna del texto hebreo. Esta tuvo que ser suministrada en el gráfico. Antes de este descubrimiento y el de un fragmento similar del Cairo, ambos fragmentos de los Salmos, la Exapla ya no existía, aunque se había encontrado una serie de citas de ella, incluyendo lecturas de otro crítico textual conocido como Aquila, en forma de notas marginales en varios manuscritos de la Septuaginta o en los escritos de los primeros eruditos cristianos. Se verá que Orígenes primero copió el texto hebreo con no más de 2 palabras por línea, para dejar amplio espacio para su aparato crítico, es decir, cómo comparó texto con texto y palabra con palabra en los diferentes idiomas. ¿Sí? Ese es el aparato crítico para poder entonces analizar de un manuscrito al otro manuscrito, al otro manuscrito, de un idioma incluso al otro idioma, que todo realmente coincidiera y en qué no coincidía, analizar por qué, para decidir y obtener, determinar el mejor texto posible. Bueno, primero el hebreo, luego en la siguiente columna transliteró las palabras hebreas al paralelo del alfabeto griego. Esto puede parecer un proceso extraño, ya que las letras griegas no formaban palabras por sí solas ni tenían sentido, pero su columna ha sido de interés en mostrar la correcta pronunciación de las consonantes hebreas y la puntuación de las vocales que se desarrolló después. El texto hebreo de Orígenes era diferente en muchos lugares de el conocido texto masorético que ya hemos mencionado y explicado en otros cursos y lecciones. En la tercera y cuarta columnas, Orígenes colocó las traducciones judías de Aquila y Símaco, ambos de los cuales estaban traduciendo el texto hebreo. En la quinta columna, Orígenes colocó la Septuaginta, que era 400 años anterior a las traducciones y representa la imparcial erudición de la nación judía en el 285 a.C., cuando se confeccionó y había sido aceptada por judíos y cristianos por igual antes de que una feroz controversia los envolviera. Es evidente que Orígenes consideraba la Septuaginta como el estándar de excelencia, ya que su objetivo vital era llevar esta versión lo más cerca posible de la perfección. No necesitamos apenas la declaración explícita de Epifanio para asegurarnos de que Orígenes consideraba la Septuaginta como la traducción estándar del Antiguo Testamento al griego. La traducción de Teodosión, ya que era una revisión de la Septuaginta, se colocó naturalmente en la sexta columna. Note las marcas cuidadosas que utilizó Orígenes: asteriscos, obeliscos y metobeliscos, para indicar las diferencias en los textos hebreos y de la Septuaginta. La Exapla terminó probablemente alrededor del año 240 después de Cristo. El doctor Suiri
calcula que si se hubiera escrito en un solo códice masivo, habría contenido 3.250 hojas o 6.500 páginas. Él conjetura que habría estado en papiro, ya que el costo de esos volúmenes en pergamino, es decir, en piel de oveja o de cabra, o en vitela, es decir, en piel de ternero o antílope, habría sido un precio prohibitivo. Pero es difícil imaginar que Orígenes hubiera pasado toda su vida en este trabajo y no hubiera podido ponerlo en un material permanente o lo que se conocía como permanente en ese tiempo. Orígenes dejó este gran producto crítico en la biblioteca de Panfilo en Cesarea. Hoy nos beneficiamos de esta prodigiosa obra de Orígenes, particularmente en el uso que Jerónimo hizo de la Exapla al producir su traducción al latín, conocida como la Vulgata. El original y las acompañantes, es decir, la tetrapla, la quinta y la sexta, probablemente nunca fueron copiadas, excepto solo en parte, y por eso no llegaron hasta nosotros. Parecen haber perecido en la conquista sarracena de Palestina en el siglo VII, de hecho. Un estudio de esta muestra el gran trabajo de Orígenes al que dedicó toda su vida y que debería aumentar nuestro aprecio por los laboriosos esfuerzos de los críticos textuales, la mayoría de los cuales murió a causa de fiebre cerebral provocada por sus increíbles labores. Thyssen ofrece un buen resumen de los materiales y los métodos de la crítica textual en su introducción al Nuevo Testamento, y Sir Frederick Kenyon proporciona una gran cantidad de información técnica en un formato legible en su libro Nuestra Biblia y los manuscritos antiguos. Ven, lo prometido es deuda. Dijimos que hablaríamos un poco más acerca de el palimpsesto. Un palimpsesto es un manuscrito, ya sea de pergamino o vitela, sobre el cual un segundo autor escribió su obra después de que el manuscrito original se había vuelto tan antiguo que la primera escritura había quedado ilegible. A veces transcurrieron siglos entre la primera y segunda escritura sobre el mismo material. El costo de los manuscritos de piel era tan alto y su durabilidad tan notable que los escritores en la Edad Media frecuentemente recurrían a este uso de antiguos manuscritos desgastados en sus bibliotecas. Ambos fragmentos de la Exapla de Orígenes encontrados en Milán y en el Cairo, de hecho, son palimpsestos. Los científicos descubrieron hace mucho tiempo formas de eliminar el polvo y la suciedad de los siglos para que la escritura original pudiera ser leída. El erudito inglés, el doctor F. C. Burkitt, descubrió en 1897 algunos fragmentos de la traducción griega del Antiguo Testamento de Aquila. El doctor Schechter y el doctor C. Taylor habían conseguido de la antigua sala de almacenamiento de la famosa sinagoga del Cairo una gran masa de hojas sueltas que contenían partes de dos códices en vitela de la traducción de Aquila. 3 hojas eran de un códice de Primero de Reyes y Segundo de Reyes, 3 hojas de un códice de los Salmos. Las primeras contienen Primero de Reyes 27 al 17 y Segundo de Reyes 23, 11 al 27. Las últimas contienen Salmos 90, 17 hasta el 103, 17 con algunos fragmentos. Y hablando de fragmentos, pues hablemos brevemente de los fragmentos de Aquila. Los fragmentos no llevan literalmente el nombre de este estudioso, pero el estilo era tan peculiar debido a sus hebraísmos que fue posible identificarlo. Jerónimo dijo que la traducción de Aquila se leía como un diccionario hebreo. Mire la precisión, una traducción del hebreo al griego, Jerónimo dice, se lee como un diccionario hebreo. Las páginas son aproximadamente el doble de la longitud y el ancho de un libro moderno ordinario. La escritura es un uncial griego del siglo VI. 2 fotografías de estos fragmentos los presentamos a continuación. Tenemos aquí el códice Besa, recuerde que es un uncial que es palimpsesto también, porque con el tiempo se le escribió encima de su
escritura original. Entonces, el estudiante va a observar inmediatamente en qué estado se encontraba esa traducción de Aquila y cómo se utilizó un producto químico que no eliminó la segunda escritura, pero hizo resaltar en este caso la primera. Bien, eh, aquí tenemos, bueno, había puesto una imagen, la cambié al final, pero había puesto una imagen del fragmento de Aquila literal. Pasemos al siguiente punto, los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos más antiguos que ahora poseemos son los conocidos manuscritos de las cuevas de Qumran o los manuscritos de el Mar Muerto o los rollos del Mar Muerto. Se le llama de todas esas formas. El doctor Miller Burroughs de la Facultad de Teología de Yale, con la asistencia del doctor Trevor y el doctor Brownlee, publicó en 1950 un libro cuyo nombre traducido al español sería Los rollos del Mar Muerto del Monasterio de San Marcos, con páginas del rollo de Isaías bellamente fotografiadas. Y aquí está, tengo una ilustración allí de ese rollo de Isaías ya colocado de manera que se pueda leer cómodamente. El autor declaró y que esté protegido también, declaró que el texto del rollo de Isaías es sustancialmente el mismo texto que el masorético. Con esto le explico lo siguiente. Los rollos del Mar Muerto vienen redactándose casi de unos 300 años antes de Cristo y terminan redactándose unos 300 años después de Cristo. Y resulta que ese rollo de Isaías, que fue redactado con tanta anticipación, coincide casi perfectamente con las copias más antiguas que teníamos del texto hebreo, que venían de 1000 años después de Cristo. 1100 años después de Cristo. Los masoretas habían hecho copias que llegaron hasta nosotros y era lo más antiguo que teníamos. Cuando se traduce perdón, no la Reina Valera. La Reina Valera se traduce y aún no se habían descubierto estos rollos o no se habían, si se habían descubierto, ahora se me está escapando la fecha, todavía no se habían estudiado lo suficiente como para incluirlos como fuente de su traducción. Pero cuando la Biblia de las Américas se tradujo, sí. Entonces se tomó mucho, pero mucho en cuenta, porque de hecho la Biblia hebraica de Kittel, pues está también muy basada en estos descubrimientos o los toma en cuenta. Y imagínense lo que es encontrar un manuscrito, por ejemplo, de 200 años antes de Cristo del libro de Isaías, o 300 años antes de Cristo, y compararlo con el que teníamos, que era de 1000 años después de Cristo, y que coincidan de una manera casi perfecta, siendo que se redactaron en lugares diferentes, por escribas diferentes, de hecho, países diferentes, épocas diferentes. Mire la diferencia, estamos hablando de 1300 años de diferencia o 1200 años de diferencia y que se mantenga idéntico. Por eso decía hace un momento que tenemos que agradecer mucho la labor de estos escribas también. No parecen valorar demasiado la gente, ¿verdad? La erudición del escriba que copió este manuscrito de Isaías, pero señalan que era tan, según los análisis, los estudios, era tan hábil, era tan dedicado, era tan consagrado, que incluso hay correcciones en este rollo de él mismo, donde parece que después de terminar volvió a revisar quién sabe cuántas veces, encontró errores propios y no los dejó pasar, sino que colocó en ellos su aclaración o su corrección. Es interesante, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos esta fotografía que les decía de algunas páginas del rollo de Isaías, el rollo de Isaías A, como se le conoce. Observe cuán claras y uniformes están escritas las líneas y note el grosor del documento que habría que manejar ese libro o llegar al lugar adecuado en él fuera una labor que había que llevar con paciencia hasta poder encontrar un lugar, porque allí lo vemos sueltos cada una de esas hojas, pero recuerde que primero que todo era un
rollo. El rollo de Isaías B fue comprado a los árabes por el profesor Zukenik de la Universidad de Jerusalén. Dice que cuando fue adquirido en noviembre de 1947 por el profesor Zukenik, las páginas de cuero estaban tan secas que era prácticamente imposible desenrollarlo. Por lo tanto, fue necesario someterlo a una preparación especial y solo durante el verano de 1949 pudo finalmente ser desenrollado. Las páginas estaban cubiertas con un depósito opaco causado por la desintegración del cuero. Sin embargo, gracias a la fotografía infrarroja, hay esperanza de que incluso las líneas más ilegibles sean reveladas con éxito. Aquí citamos al doctor Dupont Sommer en su libro Los rollos del Mar Muerto de 1952, página 19. De este momento, pues el rollo ha sido fotografiado con éxito por los investigadores. Hablemos un poco acerca de las jarras donde estaban metidos estos rollos que estaban dentro de unas cuevas como las que se ilustran allá al fondo de esta imagen. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto ha proporcionado una vívida ilustración de todo el proceso por el cual la crítica textual ha buscado recuperar tantos manuscritos como sea posible y restablecer el texto original en la medida de lo posible. Incluso se han conservado y examinado minuciosamente pequeños fragmentos de páginas para ver si se puede obtener alguna información adicional. Las imágenes de las jarras encontradas en la cueva, por ejemplo, de Ain Fesca, que da al Mar Muerto desde la esquina noroeste, muestran el cuidado en el que los manuscritos fueron originalmente depositados en la cueva. Eran unos recipientes de cerámica. Y también el cuidado con el que los académicos modernos han buscado restaurarlos a su estado original. La imagen de la jarra ahora en el Museo de la Universidad de Chicago muestra las líneas que revelan los fragmentos rotos que pacientemente y hábilmente fueron ensamblados por los científicos de nuestros días. A Dupont Sommer, después de contar cómo los rollos fueron encontrados por árabes beduinos y comprados por los eruditos a través de un comerciante de Belén que actuó como intermediario, describe la exploración y excavación adicionales en la cueva por el señor L. Harding y el padre de Box. Vamos a pedir que uno de nuestros hermanos nos ayude con esta lectura, por favor. A ver, Agustín o Irving, José, Miguel, que pueda, me confirman si pueden leer, si todavía están allí también. Hermano Irving. Los excavadores encontraron muchos restos de gran interés. En primer lugar, encontraron algunos trozos de lino que se habían utilizado para envolver los rollos. Estos trozos de lino, con una textura muy densa, estaban recubiertos de cera, alquitrán o asfalto, lo que prueba que los rollos fueron escondidos en la cueva para su conservación segura, para ser recuperados y utilizados nuevamente más tarde. En segundo lugar, había un gran número de fragmentos de cerámica. Los fragmentos de cerámica que se han recogido dejan claro que la cueva albergaba al menos 50 jarras, como ya hemos señalado. Dado que cada jarra podía contener un promedio de 4 o 5 rollos, parecería que el escondite ocultaba originalmente un mínimo de 200 a 250 rollos. En tercer lugar, se encontraron alrededor de 600 fragmentos de manuscritos que se desprendieron de los rollos de cuero. En su mayor parte son extremadamente. Y ahí, hasta allí llega la cita. Gracias, hermano. Bien, también había fragmentos muy pequeños que contienen solo unas pocas letras o unas pocas palabras en el script hebreo cuadrado. No obstante, son de gran interés. De hecho,
al examinarlos ha sido posible reconocer que ciertos de estos pequeños fragmentos pertenecían definitivamente a los rollos que ya eran conocidos, es decir, a aquellos que los beduinos decían haber descubierto en la cueva. Esta entonces es una prueba definitiva de la autenticidad de los manuscritos. Citamos a Dupont Sommer, páginas 14 al 17. Ahora, ¿qué sobre futuros descubrimientos? Bueno, la intensidad de la búsqueda durante tantos años y el hecho de que en los últimos 50 años se ha encontrado tan poco material nuevo que arroje más luz sobre el texto de los evangelios, parece indicar los probables límites de nuestros futuros avances en esta dirección. Cuando se dice que los papiros de Chester Beatty son sumamente importantes en los descubrimientos recientes y se observa cuán pocas son las páginas de las narrativas de los evangelios que están contenidas en estos papiros y cuán escasas son las evidencias textuales sobre asuntos de importancia, entonces se incrementa el grado de probabilidad de que difícilmente podamos esperar más descubrimientos sensacionales de manuscritos muy antiguos de los relatos de los evangelios. Hablemos también de un aspecto interesante en este sentido, que es el tamaño de los rollos. El tamaño de los rollos utilizados por los antiguos es un asunto de interés en el tema de la crítica textual. Obviamente sería muy difícil manejar un rollo de un tamaño demasiado grande. Por lo tanto, los libros separados de considerable extensión se registraron en varios rollos separados. Los libros pequeños, entonces, al contrario, se juntaban en el mismo rollo o se incluían en un rollo con un libro grande. Fue muy extraordinario el rollo de cobre encontrado en otra cueva cerca de Ain Fesca, ya en Qumran, en el Mar Muerto, junto al Mar Muerto, porque tenía las letras hebreas estampadas o grabadas en él. El rollo medía de 12 a 14 pulgadas de ancho y 94 pulgadas y media de largo. Algunos papiros descubiertos en Egipto tenían 40 centímetros de altura. El doctor Craylin sugiere que las jarras del Mar Muerto estaban diseñadas para preservar manuscritos de alrededor de 34 centímetros, que es una altura promedio. Hay una copia del Pentateuco completo en un solo rollo. El Pentateuco hebreo de Bruselas se llama, del siglo IX, o descubierto en el siglo IX en 57 pieles de 40 yardas de longitud. Imagina intentar manejar ese volumen inmenso y darle la vuelta a lo largo de este, valga la redundancia, largo rollo para llegar a un pasaje de Deuteronomio que queríamos leer. No se conoce el momento exacto en que los antiguos escribas dejaron de usar un rollo y comenzaron a usar páginas de un libro como los tenemos hoy. Cuando Jesús leyó del libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret, era un rollo lo que le fue traído por el asistente encargado de estas posesiones tan preciadas de cada sinagoga. Al traducir Lucas 4:17, que dice, y abriendo el libro, la Biblia de las Américas, edición de estudio, tiene una nota al pie de página que dice rollo en lugar de libro. A Dupont Sommer traduce y desenrollando el libro, halló y luego al final, luego enrolló el libro. Los manuscritos del Mar Muerto nos ayudan a entender cómo eran realmente los libros de las escrituras en Palestina en el primer siglo. Y allí luego de este tema vendría entonces lo de los grupos de los diferentes grupos de manuscritos, cómo se agrupan y la validez de ese agrupamiento y también unos arreglos posteriores que se les hicieron o cómo se les volvieron a catalogar. Luego también unos comentarios respecto a las traducciones modernas, pero que como dije, pues no vamos a exponer ahora para mantener la clase solo dentro de lo más general y lo menos técnico, ¿no? Hablemos sí de principios rectores, porque los críticos textuales atribuyen los errores en los manuscritos a las siguientes causas. Primero, vamos a ver aquí la plantilla, sí, ahí está. Cuando se da un error en la copia de un manuscrito, se cree que es por, primero, inatención momentánea del escriba. En segundo lugar, también puede ser la distracción
de la atención de las palabras al contenido. 3, porque escribía mientras otra persona le dictaba. 4, porque cometía un homoyoteleuton, que es eh, oraciones que terminan o líneas que terminan de manera parecida y se confundía y volvía a escribirlas donde no iba. 5, cambios de pronunciación. 6, confianza en su memoria. 7, ausencia de espacios y puntuación, que entonces también hacía que se confundiera. Todos estos eran accidentales, errores accidentales. Pero luego corrección de un supuesto error, eso sería intencional. Asegurar la plenitud de expresión sería intencional. Apoyo a una doctrina. Todos estos últimos serían errores intencionales, como también nuestro hermano J.W. McGarvey lo analizó. Al emprender la tarea de restaurar el original exacto, la lectura dada en el mayor número de manuscritos no se toma necesariamente, ya que en gran número de manuscritos existentes puede haber sido copiado de un solo original y por ende solo tiene derecho a un voto. La lectura de los manuscritos más antiguos no se sigue necesariamente porque los más antiguos que poseemos son copias y un manuscrito no tan viejo podría haber venido más directamente del original o de un escriba más preciso o una línea de copistas. Los críticos más rigurosos que dan más énfasis a una restauración del texto a través del estudio de su significado tienen dos principios que enfatizan especialmente. Uno, se debe preferir la lectura más corta a la más larga. Y número dos, se debe preferir la más difícil a la más fácil. Razonan que es más probable que un pasaje se alargue por explicación, paráfrasis o adición a que se acorte. Y que es más probable que un escriba intentara simplificar y hacer más fácil una construcción griega difícil o un contenido profundamente complicado en un pasaje que haber convertido uno fácil en uno difícil. Pocos eruditos en cualquier generación logran alcanzar el conocimiento altamente especializado que los convertiría en autoridades en este campo. Pero es bastante claro, incluso para el estudiante no entrenado, que ambos principios anteriores colocan un profundo énfasis en los errores intencionales más que en los accidentales. La suposición detrás de todo esto, de ambos principios, donde quiera que se apliquen, es que las diferencias surgieron de errores intencionales, ya que un pasaje podría cortarse igualmente por omisión accidental que al alargarse por el intento de explicar y podría hacerse igualmente más difícil por omisión accidental de una palabra o cláusula importante que hacerse más fácil por un cambio intencional. La teología radical de muchos críticos que han estado constantemente impulsando estos dos principios lleva naturalmente a examinar con mayor cuidado los hechos reales y la validez de sus conclusiones. El hermano McGarvey decía acertadamente sobre los errores en los manuscritos en nuestro texto actual de la Biblia lo siguiente, abro comillas, nada menos que un milagro podría haber prevenido su existencia y nada menos que el respeto por las cosas divinas puede haber limitado su número y carácter. En conclusión, Dios inspiró a sus mensajeros para revelar y registrar su voluntad. Una vez entregada, la comprensión, preservación y transmisión del mensaje dependió de la devoción y fidelidad de aquellos que eligieron hacer su voluntad. Donde los hombres fallaron en la preservación precisa, en la interpretación inteligente o en la proclamación fiel a todos los hombres, Dios no intervino mediante un milagro. De lo contrario, cada vez que se realizara una traducción de las escrituras a otro idioma, cada vez que se predicara un sermón, habría sido necesaria una guía milagrosa inmediata. Dios entregó la verdad divina al hombre. La responsabilidad recae en el hombre para el cumplimiento de su propósito. Le debemos una profunda, valga la redundancia, o tenemos una profunda deuda de gratitud con la larga línea de mártires eruditos que han preservado y transmitido el texto sagrado. Cuanto más se estudia en el campo de la crítica textual, más fuerte se vuelve la convicción de que la iglesia fue impulsada desde el principio
por una profunda devoción a la palabra de Dios y que la palabra escrita ha sido preservada intacta para nosotros en cada fase importante del Evangelio. Hasta aquí nuestra lección número 11, el texto de los Evangelios. Que nuestro Dios Todopoderoso siga bendiciéndonos ricamente.